Hola, en este primer tutorial de modelado orgánico vamos a ver este programita que se llama ZBrush, y lo que vamos a hacer es primero conocer un poco la interfaz de usuario del programa como para comenzar a ya modelar cosas. El programa en sí es bastante simple, puede parecer un poco engorroso al inicio porque tiene una gran cantidad de pequeños menús, pero en verdad es bastante simple el manejo. Súper fácil. En la parte superior tenemos la clásica barra de menús. Tengo esta zona con herramientas que se pueden personalizar. Todo esto se puede personalizar. De hecho, yo tengo unas cosas personalizadas acá abajo. Tengo este tray de colores acá, o shelf si lo quieren llamar. Y también tengo este otro tray que está escondido, ¿se fijan? Entonces ustedes pueden presionar esa barrita y puede aparecer o desaparecer. Lo mismo en el lado derecho. Y eso es básicamente la interfaz, no tiene mucho. Tiene una zona central donde hay herramientas que son generalmente las más utilizadas. Un tray personalizado que probablemente ustedes no lo tengan y no tengan estos menús porque se pueden personalizar. Pero lo clásico y lo que casi siempre viene por defecto es esto. Viene la herramienta, el menú tool que se encuentra acá arriba, aparece acá, y esto generalmente es lo primero con lo que ustedes se encuentran. El programa nació como algo 2D y eventualmente evolucionó a algo 3D. Entonces lo primero que ustedes hacen cuando dibujan en ZBrush es utilizando el lápiz de la tablet, es hacer esto, ¿ya? Eso es lo primero que uno obtiene. Y esto está determinado por el tipo de stroke y el alfa que ustedes utilizan. Si presionan la tecla Control N, entonces se va a borrar. O también pueden ir aquí a Layer y decirle Clear. Entonces, claro, el tipo de stroke es lo que define la forma en la cual se genera ese trazo. Por ejemplo, si le digo Drag Rec, voy a generar eso, un cuadrado, porque en este momento no tengo ningún alfa que modifique este cuadrado. Entonces, si le digo un alfa, por ejemplo, el alfa 01, voy a poder dibujar algo más redondo, o tal vez el alfa 19, genera eso o eso. También le puedo dar un color que por defecto está desactivado. ¿Ya? Aparece en blanco, pero puedo cambiar esto, puedo dejarlo ahí en verde y cambia. El material es afectado el color es afectado por el tipo de material que tenga seleccionado. Entonces ustedes pinchan ahí, pueden seleccionar otro tipo de material, como por ejemplo el Fast Shader, y generan otro resultado. Entonces básicamente las cosas importantes aquí son estas dos herramientas, ¿ya? Como en el modo 2D. Si presiono Control N se borra. Entonces en el modo 2D, si escojo por ejemplo dots nuevamente y genero ese trazo, lo hace con ese alfa. Si genero otro alfa, por ejemplo ese, utiliza ese alfa. Si utilizo, por ejemplo, utiliza ese alfa. Y así. Entonces una cosa es la herramienta y la otra es el alfa que utiliza. Ese concepto también se mantiene en 3D. Si presiono Control N, se va. Ahora, las herramientas 2D que trae, de hecho, son todas estas, son muy similares a Photoshop. Yo creo que no la vamos a ver porque mejor editar todo esto en Photoshop. Si vaya a usar esta herramienta, mejor utilizarla en Photoshop. Pero lo que sí me utiliza bastante es la herramienta 3D. ¿Ya? Y la más simple vendría a ser, o con la que uno casi siempre comienza, con la esfera. ¿Ya? Entonces, dibujas una esfera y haces clic con el botón del mouse o con el lápiz, ¿ya? Sobre la tablet, y lo mantienes presionado, lo mantienes arrastrando y se genera una esfera. Ahora, esto no queda inmediatamente editable porque si vuelvo a hacer clic y arrastro, clic y arrastro, clic y arrastro, se van creando diferentes esferas con el color ahí que obviamente tengo seleccionado. Ahí se fue a negro, pero ¿se fijan? Si cojo otro material, obviamente va a ser con otro material. Entonces el error común es tratar de hacer la esfera y inmediatamente tratar de editarla porque no te va a dejar, porque estoy en el modo 2D, ¿ya? Aún estoy en el modo 2D. Entonces voy a presionar Control N, y para entrar al modo 3D lo que debo hacer es dibujar la esfera,
y inmediatamente, sin presionar nada, presionar ese botón que dice Edit o la tecla T. Si lo presiono, entro en modo edición en 3D y ahora sí puedo manipular la esfera, ¿ya? Aquí la manipulación es bastante sencilla, es con Alt, pueden ser Alt y clic, sueltan Alt y mueven el lápiz. Es una forma de hacerlo. Si lo hacen con el mouse, por ejemplo, es con la tecla Control, aquí el botón derecho, ¿ya? O también la tecla Control y si tienen el lápiz configurado, el botón derecho del lápiz, también lo pueden hacer. Eso también es mucho más simple. Generalmente lo hago con Alt, doy clic, suelto Alt y muevo el lápiz, ¿ya? Pero es más fácil hacerlo con Control, botón derecho, ¿ya? Eso es más simple. Aquí yo tengo las propiedades de la tableta Wiion y bueno, esto lo pueden hacer con una Wiion, con una Wacom, da en verdad lo mismo. Pero acá, por ejemplo, tengo el lápiz y se dan cuenta que tengo cuando hago clic, por ejemplo, acá, si fijan, es un clic, bueno, está el manejo de la presión y mi lápiz lo tengo configurado así. El botón central del mouse vendría a ser la parte inferior y el botón derecho del mouse vendría a ser la parte superior de los botones del lápiz, ¿ya? Entonces con eso yo puedo ir jugando en ZRUsh, ¿ya? Entonces lo pueden configurar así o una configuración alternativa. Entonces, por ejemplo, yo tengo el botón derecho del mouse, ¿ya? Y lo que hago es presionar Control y el botón derecho y muevo el mouse. ¿Se fijan? Y ahí obtienen el famoso zoom o escala, si lo quieren llamar. Así. Entonces, se presionan Alt y en ningún lugar donde haya geometría, Alt y le dan clic con el lápiz sobre la tablet, van a hacer un encuadre, ¿ya? Y si no presionan nada y simplemente dan clic y mueven el lápiz, arrastrando sobre la superficie de la tableta, van a poder obtener Orbit. Eso es básicamente lo que hay que saber, no es mucho. Y si quieren ver la geometría, pueden presionar la combinación de teclas Shift F, ¿ya? O este botón que está acá que se llama Polyframe, ahí aparece la geometría. Hay gente que le gusta verla, otro, bueno, va a depender de cómo se vayan haciendo su propio pipeline, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo modelar? Bastante simple. Lo que hay que hacer es, primero, esto lo tengo que transformar en una polymesh, ¿ya? Para poder transformarlo en polymesh, debo estar en el objeto seleccionado y acá le digo Make Polymesh 3D, ¿ya? Porque de otra forma no lo voy a poder editar. O sea, si le doy clic sobre la esfera, aparece un mensaje que me dice que debo convertir este mesh en un polymesh 3D. Entonces, para eso está este botoncito. Le doy clic y ahora sí puedo editarlo, ¿ya? Entonces, si hago un trazo sobre la esfera, comienza a modificarse esto, ¿ya? Si se equivocaron, pueden presionar Control Z. Y lo primero que vamos a entender, voy a cambiar el material aquí para que se pueda ver mejor. Voy a colocar el Matcap White. Y ahí está. Entonces, cuando ustedes dan un trazo, lo que están haciendo es mover geometría a través de su normal, ¿ya? O sea, en dirección de la normal de la geometría. Y esto lo hacen con esta brocha que aparecen dos círculos, uno interior y otro exterior. Y desde acá arriba pueden controlar ese tamaño. Con el valor Draw Size pueden cambiar el tamaño. Y con Focal Shift pueden cambiar la atenuación que hay desde el centro hacia el exterior del círculo. Con eso hacen que la brocha pueda ser más dura o más suave. Por ejemplo, así coloco un Draw Size con un Focal Shift súper alto, queda eso. Entonces, se fijan, genera una deformación súper suave. En cambio, si genero el mismo Draw Size, pero con un Focal Shift súper chiquitito, cuando haga esto, noten que hacerlo mucho más duro, ¿se fijan? Entonces, la idea principal es ir jugando con esto. Y por lo general yo casi no lo toco, pero me manejo solamente con este. O con la tecla S. Si presiono la tecla S, aparece un submenú chiquitito con el cual pueden manipular esto, ¿no? ¿Se fijan? Y ahí puedo cambiar el tamaño
a lo que yo necesite. La brocha que viene por defecto activada es esta que se llama Standard. Esa es la brocha que viene por defecto. Y con esa originalmente se podía hacer la mayoría de las cosas, pero eventualmente comenzaron a aparecer brochas que eran un poco más intuitivas y eran mucho mejores para ciertas tareas. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo una colección de las brochas que más utilizo junto con una colección de los menús que también más utilizo. Ahora, esto se puede personalizar. Ustedes pueden ir personalizando menús o brochas, ¿ya? Entonces, antes de seguir con esto, como modelado, vamos a ver cómo personalizar brochas, ¿ya? O sea, personalizar el menú. Entonces, lo primero es, por ejemplo, tener acceso a esta zona. Con un doble clic puedo acceder acá al tray. Y acá, como dejo menús que están en la parte superior, como los dejo acá o como los dejo acá. Es súper simple. Lo único que debo hacer es presionar donde dice preferencias, por ejemplo acá. Y ahí tiene un pequeño botoncito. Entonces ustedes se posan sobre él, le dan clic y lo pueden arrastrar a donde ustedes quieran. Por ejemplo, lo puedo arrastrar aquí o lo puedo arrastrar acá. ¿Ya? Y generalmente lo voy a dejar acá en este lado. Y acá aparece este mismo menú, pero lo puedo tener ya de una forma mucho más presente, ya que si salgo de preferencia, si me voy, se fijan, se desaparece el menú. En cambio aquí siempre va a estar disponible, se fijan. Incluso si presiono Shift, por ejemplo, puedo tener dos menús al mismo tiempo disponibles, se fijan. Entonces es mucho mejor tenerlo acá, ¿ya? Pero solamente los más utilizados, no todos. En este caso yo traje preferencia acá porque quiero activar esto. Se llama Custom Config y aquí dice Enable Customize. Entonces si ustedes presionan eso pueden personalizar la interfaz de usuario. Entonces, por ejemplo, lo que habíamos hablado recién sobre el stroke y el alfa, en 3D se agrega además el brush, ¿ya? Además del stroke y el alfa, ustedes pueden agregar el brush. Y el brush, el menú está acá arriba, brush. Entonces lo que hice yo fue moverlo hacia un lado. Y acá aparecen distintas brochas que pueden ser utilizadas sobre la geometría. Entonces lo que se hace es seleccionar desde de esta brocha que está más grande. Por ejemplo, voy a seleccionar el Damp Standard, o no, puede ser otro. A ver, digamos que puede ser, por ejemplo, este se llama Rake, ya, Rake. Entonces ustedes lo seleccionan aquí y esa brocha aparece acá en la parte inferior, pero en un tamaño más pequeño, ¿ya? ¿Por qué hago esta mención de esto? Porque esto es importante para poder personalizar la interfaz de usuario, ¿ya? Entonces ustedes primero seleccionan la brocha que ustedes quieren personalizar, por ejemplo, Trim Dynamic, ¿ya? Y lo que hago después, ahí aparece Trim Dynamic, entonces lo selecciono acá y aparece aquí. Lo que hago después es presionar Control Alt, ¿ya? Control Alt, y presiono sobre la herramienta que acaba de aparecer y esta la puedo arrastrar. Por ejemplo, la puedo dejar acá en Trim Dynamic. ¿Se fijan? Y ahí quedó. Entonces siempre con eso, con Control y Alt, también puedo pinchar acá y moverla hacia el Canvas. Entonces el Canvas y desaparece, ¿ya? Entonces de nuevo, Trim Dynamic con Control y Alt, lo presiono y lo arrastro donde yo quiero. Entonces ahí tengo mi herramienta. Se fijan como tengo mi herramienta y ya la puedo mover, ajustar y ya está listo. Entonces nuevamente puedo ir al menú de preferencias y una vez que terminé de personalizar y agregar las herramientas más utilizadas, puedo ir aquí y desactivar esta opción que se llama Enable Customize. Todo eso, lo que acabo de hacer, lo pueden hacer también con algún tipo de menú. Por ejemplo, acá tengo el menú Subtool y puedo llevarme este botón que se llama el botón Insert, ¿ya? Puedo dar el botón Insert y con la misma combinación de teclas, Control Alt, arrastro y la puedo dejar, por ejemplo, acá, ¿ya? Entonces lo que deben hacer es, a medida que vayan trabajando, van a ir descubriendo herramientas que se les hacen más, que van a utilizar mucho más que otras. Entonces en vez de estar como constantemente buscando la herramienta dentro de los menús, es mejor tener un acceso directo en la parte inferior o acá, o donde ustedes quieran. La interfaz es completamente personalizable, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo dejar ese mismo, tal vez un Polymesh 3D, esta geometría, Control Alt,
la arrastro y la dejo ahí, ¿se fijan? Entonces cada vez que presione va a aparecer una estrellita, ¿se fijan? Claro, siempre y cuando esté en el modo edit. Si estoy en el modo normal o el modo 2.5D, no va a pasar eso, ¿ya? ¿Se fijan? Esa era mi esfera original, ¿ya? La PM3D Sphere 3D. Lo que ocurre también acá, que debo explicar, es, bueno, terminemos primero de personalizar esto y yo creo que se entendió la idea de acá. Y una vez que hayan personalizado, deben desactivar esta opción que dice Enable Customize y listo. Entonces lo que pueden hacer después es guardar esa configuración, Store Config, se guarda y cada vez que inician el programa esto se va a guardar. Y lo otro que pueden hacer, si es que lo quieren llevar a otro lugar esa configuración, pueden guardar la configuración y las van a guardar y esa configuración la pueden guardar y después cargarla dentro del mismo programa. ¿Ya? Eso, entonces esto lo vamos a sacar para que quede más limpio. Y lo que les iba a mencionar era sobre cuando ustedes presionan acá distintas herramientas 3D, estas van cambiando. Por ejemplo, el Gear 3D, el esfera. Si pincho acá puedo seleccionar el Helix 3D y aparece eso, ¿se fijan? Entonces lo que va haciendo el modo, cuando está en el modo 3D, lo que van haciendo es cada vez que van presionando una herramienta, esta no es como que esta herramienta no es que reemplace a la otra, sino que se van intercambiando. Es decir, si yo hago una modificación a esta herramienta, no es que la pierda, ¿ya? Si selecciono otra, por ejemplo, ¿ya? Esa queda guardada con la modificación que le hicieron, pero se intercambia, en este caso, por otra herramienta. Por ejemplo, el Helix aquí 3D, voy a presionar y le puedo decir, acá donde dice Initialize, le puedo decir que el coverage sea menos, ¿ya? Dentro de Initialize generalmente están las propiedades básicas de la geometría. Le puedo dar ahí un perfil como un perfil como de extrusión, ¿se fijan? Entonces que hay una cosa bastante extraña. Ahí sí. Le puedo dar, no sé, un radius, ¿ya? Sea más grande, ¿se fijan? Y eso quedó ahí, ¿se fijan? Entonces si yo cambio, por ejemplo, el cilindro 3D, no es que se haya perdido lo que acabo de hacer, simplemente se intercambió. Entonces si voy acá al Helix antiguo que tenía, vuelvo al modelo original, ¿se fijan? Entonces si pincho otro, se intercambia por la estrella, o la esfera, o el Helix, o el antiguo Helix 3D, o este nuevo que acabo de hacer. Entonces cada vez que van presionando acá se van intercambiando. ¿Ya? Eso es algo que vale la pena mencionar porque muchos se asustan cuando presionan acá y dicen se les perdió el modelo. Pero en verdad siempre estuvo ahí guardado. ¿Ya? Entonces voy a volver a mi esfera original, que es la esfera a la cual le hice el Make Poly Mesh 3D, porque si no presiono ese botón no puedo hacer nada. ¿Ya? Por ejemplo, tengo esta esfera y esta fue la que edité, pero si voy a coger la herramienta estándar. Pero si cojo una esfera 3D normal, no me va a dejar porque a esa no le presioné, no la convertí en un Polymesh 3D evitable, ¿ya? Entonces, esa es mi esfera original, ¿no? Entonces, presiono Control Z ahí. Y las brochas que vamos a ir utilizando para empezar se encuentran acá. Si aún no tienen disponible toda esta configuración, lo que pueden hacer es presionar aquí y ir seleccionando uno a uno. Por ejemplo, ahora estoy utilizando la herramienta estándar, pero yo generalmente utilizo esta herramienta que se llama Clay Tubes, ¿ya? Entonces la presiono y controlo el tamaño de la brocha y comienzo a esculpir, ¿ya? Ahora, generalmente cuando está esculpiendo utiliza muchas herramientas de ayuda de dibujo, de escultura. Una de ellas es presionar la tecla X, ¿ya? La tecla X equivale a utilizar la simetría. Entonces cuando yo modifique un lado, presiono Control Z para volver atrás. Cuando yo modifique un lado, inmediatamente se modifica el otro, ¿ya? Eso ocurre con la tecla X. Ahora, muchas veces uno se puede perder con esto porque presiona X y en verdad no sabe dónde está, ¿ya? Entonces una forma de poder ubicarse dentro del espacio de 3D es manipular la esfera, por ejemplo. Presiono la tecla F, que es Frame All, la tecla F. Por ejemplo, supongamos que me perdí, presiono F y ahí vuelve. Y lo que puedo hacer es presionar la tecla mayúscula mientras voy rotando la esfera acá en la vista cámara.
Si lo voy rotando, presiono la tecla mayúscula y lo que hace es restringirlo a la vista frontal o a la vista top o a la vista lateral, etcétera, ¿ya? Entonces una técnica para, en el caso que uno se pierda con esto, es presionar la tecla mayúscula, ¿ya? O la Shift también, la tecla Shift o mayúscula, ¿ya? Si no sé dónde está, cuál es la parte de arriba, cuál es la parte de abajo, puedo presionar este botón que se llama el Polyframe o Shift F, ¿ya? Entonces así yo sé que ahí la parte en donde converge el polo, ahí está la parte superior o la parte inferior. Si presiono mayúscula, esto se restringe, se fijan. Mientras voy rotando y presiono mayúscula, se restringe, ¿ya? Y aquí puedo hacer nuevamente zoom con control, botón derecho, si no se acuerdan. Y claro, acá es más fácil saber dónde está la simetría, ¿no? Entonces ahora, si activo la simetría con la tecla X, inmediatamente aparece un símil, un mirror en el otro lado de la esfera. O sea, yo sé que está en este, o sea, esto es la simetría, ¿se fijan? Este es el eje de simetría y claro, lo que modifica acá se va a modificar al otro lado. Entonces después puedo volver a rotar y de esa forma puedo comenzar ya a esculpir. Si presiono Shift F, desactivo acá el polyframe. Entonces básicamente lo que hay que hacer es modificar el modelo hasta conseguir el resultado que uno desee, ¿ya? La mayoría de las veces, o la mayor cantidad de herramientas generalmente tienen dos funciones. Una es mover geometría, ¿cierto? Y desplazar la geometría a través de la normal. Y la otra opción es como hundirla en este caso. O sea, hacer el mismo desplazamiento pero en forma negativa. Y eso lo consiguen con la tecla Alt. Si presionan Alt, invierte la operación, ¿se fijan? Si presiono Alt. Y esto con la mayoría de las herramientas, por ejemplo, el Dump Standard, ¿ya? Genera eso, pero si presiono Alt, lo hace al revés, ¿se fijan? Invierte la operación, que sea que estén utilizando. Por ejemplo, ahí está saliendo hacia afuera, pero si presiono Alt, lo hunde. Si presiono Shift, mientras todo esto pasa, Shift, suaviza el resultado, ¿no? Voy a cambiar de esfera, voy a presionar otra Polysphere y le voy a decirle Make Polymesh 3D. Y ya con esto ustedes pueden comenzar a, si presiono X, pueden activar la simetría. Con esto ya pueden comenzar a modelar, ¿ya? Si no les funciona la tecla X, pueden presionar donde dice Transform y aquí dice Activate Symmetry y ahí está el eje X. Si presiono por ejemplo el eje Y, lo va a hacer desde la mitad hacia arriba, ¿se fijan? Si presiono el eje Z, lo va a hacer el eje Z va en la profundidad, entonces si lo hago al frente, lo va a hacer también la parte trasera, ¿ya? Generalmente con el eje X la mayoría funciona bastante bien, entonces solamente dejar activado X, pero lo que haga acá se replica al otro lado, la vista lateral. Entonces básicamente eso, ¿ya? No es tan difícil y ya con esto podemos comenzar a modelar. Una de las cosas que es bastante buena para poder modelar acá es la capacidad de formar la geometría de forma bastante rápida. Por ejemplo, lo que se utiliza, o lo que yo utilizo bastante es la herramienta Move, ¿ya? Pero utilizo una brocha bastante grande, ¿ya? Si presiono la tecla S, puedo agrandar esa brocha y puedo modificar el modelo, ¿se fijan? De forma que calce con tal vez lo que tengo en la cabeza o una referencia que haya escogido. Entonces, por ejemplo, lo tengo así y más o menos puedo ir como deformando esto y ya puedo comenzar a agregar cosas. Entonces puedo utilizar el Clay Tubes. Acá, cuando ustedes utilizan esta operación, generalmente la cantidad de desplazamiento está dado por la presión de su tableta, más esto, el Set Intensity. Por ejemplo, si le coloco 100,
y presiono full mi tableta, voy a llegar al 100% de la deformación, ¿ya? Pero si logro con un set intensity súper bajo, aunque presione y presione y presione, no va a pasar mucho, ¿ya? Además, cada cambio se va guardando en la parte superior. Aquí hay un historial en la parte superior. Esa barrita que va apareciendo ahí es un historial. Entonces, cuando presiono Control Z, se va devolviendo, ¿se fijan? Ahora, si me equivoqué, puedo volver al inicio donde estaba antes, presionar ahí y vuelvo atrás, ¿ya? Entonces, está más o menos acá. Entonces, claro, si tienen un intensity muy bajo, no van a conseguir mucho. Y si tienen desactivado el ZAD, tampoco van a pintar nada. O sea, el ZAD es importante para poder deformar. Si utilizan ZSUB, hace lo mismo que habíamos explicado con la tecla Alt, ya invierte la operación. Entonces generalmente uno está aquí con el ZAD y está deformando esto, ¿no? Entonces pueden utilizar, por ejemplo, voy a utilizar solamente la herramienta estándar. Voy acá y le digo, busco la tecla la letra S y acá está estándar, ¿se fijan? Y claro, puedo deformar esto, ¿se fijan? Puedo con la tecla Alt puedo ir deformándolo, ¿ya? Después puedo utilizar la tecla Move como para ir ajustando esto. Y ahí voy creando un personaje bastante simple. Entonces, a medida que van modelando, va ocurriendo algo bastante desagradable, que es que la geometría no les va a dar para poder deformarla como ustedes quieren. Entonces, por ejemplo, si presiono Shift F, se van a encontrar con eso, ¿se fijan? Entonces, probablemente esta no sea la mejor forma de poder modelar, ¿ya? De hecho, es bastante... era así como modelaban antes, pero lo mencioné para que pudieran explorar un poco con esto. ¿Qué es lo que se hace ahora? ¿Ya? Bueno, lo que se hacía antes era dividir este modelo para obtener más geometría. Entonces se iba acá a geometría y se presiona este botón grandote que se llama divide, ¿ya? En mi caso yo lo tengo acá abajo, ¿ya? Entonces claro, si presiono divide, puedo obtener más geometría y con eso ya puedo trabajar y tal vez darle más forma a mi modelo, ¿ya? Pero aún así voy a seguir teniendo esos problemas de geometría si es que tiro demasiado el modelo. Por ejemplo, si esto lo tiro así, o si le hago, no sé, un par de cachitos a este mono, esto no, si fijan, no queda bien, ¿ya? Si veo la geometría con Shift F no queda bien. Entonces para evitar eso, voy a volver atrás, voy a desactivar aquí la división, voy a dejar en 0. Y aquí le voy a decir Build Higher. Build Higher significa que es básicamente este mismo botón dentro de Geometry. Build Higher significa que voy a borrar todas las subdivisiones que estén por encima de la que está seleccionada ahora, que es 1. ¿no? Se borran todas. O sea, quede tal cual como estaba al inicio. Entonces, una herramienta que se utiliza bastante ahora es esto. ¿ya? Es simplemente utilizar, por ejemplo, la herramienta Snake Hook, ¿ya? Y hacer esto, ¿ya? Pero nuevamente volvemos al problema de que la geometría se ve afectada, ¿ya? Pero ahora existe esto que se llama Activate Sculptris Pro y es súper bueno porque lo único que tengo que hacer es seleccionar e inmediatamente comienza a retopologizar la geometría, ¿se fijan? Entonces yo con ello puedo distorsionar el personaje dependiendo de lo que tenga en la referencia. ¿Se fija? Inmediatamente lo retopologiza y yo no voy a tener ese tipo de problemas con la geometría. ¿Se fijan? Entonces la idea es al inicio utilizar una brocha bastante grande y mientras más grande sea la brocha, menos geometría va a poner. Entonces, por ejemplo, estoy con la menor cantidad, pero si hago una brocha chiquitita, genera más geometría, ¿ya? Y esto sucede con todas las brochas. Entonces al inicio es como buena idea darle el tamaño general del personaje, la estructura, ¿ya? La estructura general. La estructura general, ¿cierto? Estoy presionando solamente con... Se hizo una especie de busto, ¿cierto? Está un poquito chueco, pero no importa.
Esto siempre se puede rotar, fíjense, voy aquí a rotate y todo lo puedo dejar así. No hay problema con ello, ¿ya? Si presiono la tecla Q es draw, ¿ya? Ahora, si les pasa que presiono la tecla T o presiono ahí donde dice Edit Object, entra en el modo 2D. Entonces aquí ya no van a poder seguir editando y les va a pasar esto, que es un error bastante común, ¿ya? Entonces aquí entran en desesperación pero básicamente lo que hay que hacer es presionar Control N, limpiar el canvas, Control N o Layer Clear y volver a dibujar el modelo, ¿ya? Por ejemplo así, presiono la tecla Shift y en ese punto vuelvo a presionar la tecla T y ahí nuevamente entro en modo 3D, ¿ya? Entonces por ejemplo yo de lado mi personaje lo voy a dejar más como una especie de patito. ¿Ya? Y todo solamente utilizando la herramienta Snake Hook y con el modo Sculpt Pro. ¿Ya? Puedo desactivar esto si se molesta mucho. Y comienzo a achicar la brocha. Entonces acá yo puedo utilizar otra herramienta, por ejemplo, lo que utilizo mucho es el Claytubes, pero junto a Sculpt Pro. Y lo que hago es comenzar a, por ejemplo, a hacer un agujero ahí. ¿Ya? Y después voy suavizando, ¿se fijan? Entonces hice como el agujero principal y luego nuevamente con el Snake Hook puedo cambiar el volumen de esto y hacerlo más para que genere un mejor volumen. Ahí sí, ¿ya? Entonces claro, estoy haciendo los ojos, pero esto más así, esto así. Y aquí una que ya tiene geometría pueden perfectamente utilizar la herramienta mover y se desactiva el Sculpt Pro con la herramienta mover. Entonces ahí no agregan más geometría. Entonces ahí pueden cerrar más el ojo para que quede mucho mejor. Entonces básicamente es eso y ahora yo puedo, por ejemplo, agregar un par de ojos ahí. Subí aquí donde dice Subtool y presiono. Fíjense, todo esto está dentro de la persiana Tool. Si esto no se encuentra, tienen que ir acá donde dice Tool y presionar ese botoncito y arrastrarlo hacia acá. Y ahí se van a encontrar con esta subpersiana que se llama Subtool. Y aquí ustedes pueden agregar más geometría, ¿ya? La mayoría de las cosas acá se hacen con Subtool, ¿ya? Entonces aquí yo puedo agregar un par de esferas que simulen los ojos. Entonces acá le digo Insert, ¿ya? Insertar y acá le digo que quiero insertar una esfera, ¿ya? Y ahí apareció la esfera. Entonces la esfera es la que está ahora editable. Siempre es una la editable. Por ejemplo, si presiono esa es la editable. Si presiono esa es la editable, ¿ya? Y también tiene un ojo, ¿ya? Si apago esta no se ve. La que siempre se va a ver, aunque tenga el ojo apagado, es la que tengan seleccionada, aunque tengan el ojo apagado, ¿ya? Entonces en este caso la esfera lo que puedo hacer es seleccionarla y la puedo mover con la herramienta mover, ¿ya? Y si presiono la herramienta escala puedo posarme ahí en el centro, en ese círculo, perdón, cuadrado amarillo y pinchar y arrastrar y con eso yo puedo ya esto lo puedo rotar también a través de los ejes, ¿se fijan? Entonces ese por ejemplo va más hacia adelante. ¿Ya? Me guío a través del centro de la esfera para determinar dónde está dónde va a ir el iris del personaje. Por ejemplo, se va a ir ahí, hacia el frente, ¿ya? Y una vez que ya está hecho eso, puedo volver a mi modelo, presiono el modelo y obviamente presiono el ojito para que se pueda seguir viendo y puedo seguir trabajando en esto. Entonces acá, como estoy con la herramienta mover, no me permite, solamente puedo mover el modelo, si fijan, no está bien. Entonces debo presionar el botón Draw o la tecla Q, ¿ya? Y ahora sí puedo seguir modelando, ¿ya? Entonces ahora, como estaba con la herramienta mover, puedo seguir ajustando esto. Lo puedo ir cerrando, ¿ya? Entonces de repente tal vez el ojo estaba muy grande, ¿ya? Entonces lo muevo un poco hacia adelante, hacia los lados.
Con eso ya doy la forma general de mi personaje. Entonces me quedo muy abajo. Ahí sí. No importa que el inicio no les quede tan perfecto, lo importante es dar con la estructura, ¿ya? Entonces ahí está esto. Y puedo seguir utilizando ahora el Claytubes, ¿ya? Pueden pincharlo acá y escoger Claytubes. Y utilizar nuevamente, aquí está el Sculptris Pro y aquí puedo ya comenzar a modelar. Voy a utilizar antes un poco el Snake porque no me quedó tan preciso como yo quería, tal vez un poquito más grueso. Ahí sí. Si les molesta ver la geometría, pueden desactivarla presionando Shift F. ¿Ya? Eso no es necesario que tengan la geometría activada siempre. Pueden desactivarla. ¿Ya? Yo aquí la desactivé y ahora trabajo con el Claytubes. Entonces acá puedo ir generando más geometría para... ¿ya? Y aquí lo que hago es comenzar una vez que ya está esto determinado, comienzo ya ahora a esculpir con una brocha más o menos grande. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, le hago la mandíbula, ¿se fijan? Sería la mandíbula del personaje. ¿Ya? Acá, por ejemplo, un poco más de hueso en la parte superior de las cejas para que demos la impresión de que es un personaje masculino. ¿Ya? Presiono Alt. ¿Ya? Entonces ahí, como este es un personaje ya más fantasioso, puedo improvisar y hacer cosas que probablemente un personaje humanoide no haría, ¿no? Aquí un poquito más de geometría en esa zona. ¿Se fijan? Entonces la idea de esto es como tratar de que se parezca lo más posible a trabajar con masilla, ¿ya? Ahora, cuidado con la cantidad de geometría. Si hacen una brocha muy chica y agregan, se les va a comenzar a llenar de geometría y es probable que el computador no les dé, ¿ya? Entonces yo estoy pendiente de este valor que aparece acá arriba, de Total Points. Dice que tengo 117.000 puntos. Si tienen un computador lento, probablemente cuando llegue a 500.000 puntos y el computador comienza a caerse, ¿ya? Entonces, en ese sentido, traten de aplicar detalle en donde más lo necesita, como para dar con la forma ya más definitiva del personaje, ¿ya? Claro, y no usar, sobre todo cuando están con el Sculptris Pro, no utilizar una brocha tan pequeña, porque eso va a hacer que agregue más y más geometría. Entonces, por ejemplo, eso acá. Entonces lo que voy tratando de hacer es agregar una forma de musculatura dentro de mi personaje. Acá, por ejemplo, puedo hacer una forma o una especie de sternocleidomastoideo. Este personaje no tiene una especie de dinosaurio, así que no tiene orejas, pero le voy a hacer una especie de agujero para que pueda escuchar. Y eso lo puedo mover con el Snake. Si quiero que estas zonas sean un poco más duras, por ejemplo, puedo utilizar también el Claytubes y esto darle un borde, ¿ya? Y después suavizar con la misma herramienta Claytubes con Sculptris Pro, pero presionando el tecla Shift. Entonces ahí quedó como ese bordecito, pero con una brocha más grande, ¿se fijan? Y ahí quedó. Y lo otro también es utilizar la herramienta Pinch. ¿Ya? Pinch. Si ustedes presionan Pinch, lo que va a hacer es tratar de ir juntando la geometría y ir, se fijan, generando esos bordes más duros. Así puedo mover. Y le paso un Smooth con una brocha grande y así voy quitando geometría que tal vez no es necesaria. Se fijan, entonces, ya con esto como introducción, se pueden dar cuenta que con poco pueden hacer mucho.
Entonces en el siguiente video de materia vamos a ver ya un poco más de anatomía humana y cómo modelar un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio de modelar un cráneo humano. Entonces solamente se lo voy a mandar como tarea para que puedan jugar un poco con un modelo parecido a esto o con el modelo que ustedes crean conveniente.